tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Catalejo, este programa que se produce dentro de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy les tenemos un programa que para los que nos gusta la historia puede resultar muy interesante, y es que a lo largo de la historia de Jalisco ha habido profesionistas y también empresarios. Pero ¿qué pasa en sus inicios, incluso cuando ni siquiera estábamos hablando todavía de capitalismo? ¿Cómo podemos entender estas dos tipos de, pues, por un lado la profesión, las profesiones, y por otro las personas que estaban tratando de acumular algunos artefactos, dinero, recursos? De eso vamos a hablar el día de hoy, y por eso le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Sergio Valerio y al doctor Federico de la Torre, ambos profesores del Departamento de Historia. Primero, doctor Sergio, muy bienvenido sea usted. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues aquí en espera de qué es lo que podemos comentar. Perfecto. Doctor Federico de la Torre, muchas gracias por estar acá. Sabemos que está en su año sabático. Sí, efectivamente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero bueno, muy agradecido también por la invitación para estar con ustedes y colaborar en esta ocasión con lo que tenemos. Dos investigadores que han dedicado su vida a tratar de entender qué es lo que pasaba incluso antes de que hubiera internet, electricidad y en muchos de los casos apenas libros. ¿Cómo le hacían para investigar? ¿Cómo le hacen para investigar? Primero quiero darle la palabra al doctor Sergio Valerio. ¿Cómo o por qué se le ocurrió investigar específicamente el siglo XIX? Háblenos, ¿qué años estamos hablando, por favor? Sí, de 1800 a 1900, 1910, que es más o menos el ciclo que nosotros estudiamos como esa época de grandes transformaciones. Tú que hablabas ahorita de la cuestión del capitalismo. Para nosotros el periodo colonial pues es una época, ¿no?, todavía de antiguo régimen, de muchas relaciones todavía precapitalistas, y el siglo XIX es el gran siglo del liberalismo, tanto político como económico, y donde se va a desarrollar muchos empresarios, empresas y profesionistas ya en el sentido liberal y capitalista. Entonces esa transformación de México y de nuestra región es un periodo muy importante porque se dan grandes transformaciones a lo largo de este siglo. Claro, ni siquiera existía el país. O sea, empezamos 1800 siendo todavía colonia y terminamos pues muy peleados y con el porfiriato, ¿no? Sí, efectivamente, y es muy importante ver cómo en la transición del siglo XVIII al XIX, donde va a ocurrir este evento tan trascendental como la independencia, bueno, pues hay una mutación también desde el punto de vista del engranaje institucional, cómo estaban las instituciones antes, qué nuevas instituciones emergen, cómo esto va entrelazado con aspectos como los que ahora se mencionan, un nuevo modelo económico, el capitalismo que están haciendo, pero cómo está enraizado también en la tradición ilustrada que, bueno, fue tan importante, por ejemplo, para la Revolución Francesa, que siempre lo identificamos por ahí, pero que va a tener repercusiones muy directas en nuestro marco institucional. Pienso, por ejemplo, en las instituciones educativas, de una universidad que nació desde 1792 muy de la mano de la monarquía, se empieza a dar una transición a una institución educativa como fue el Instituto de Ciencias del Estado en reemplazo de la universidad, con matices más bien fuertemente enraizados en la Ilustración, donde viene la ciencia moderna, donde viene la enseñanza de las matemáticas, las ciencias experimentales, los laboratorios, donde desde el punto de vista institucional se depende ahora de un Congreso del Estado, se depende de un gobernador, de autoridades locales, en el marco del federalismo mexicano, y lo cual pareciera poca cosa, porque uno pudiera decir, bueno, se reemplaza una institución por otra. Hay muchísimos detalles que a la postre van a tener su repercusión. Y claro que hay un periodo de transición
a veces muy largo. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la independencia, por lo menos, si mal no recuerdo, 11 años. En el caso de Jalisco, ¿cómo podemos imaginar el Jalisco de 1800? ¿Cuántas personas había por acá? ¿Qué estábamos viviendo en ese momento? Pues eran menos de 1 millón de habitantes en todo el estado. Hoy somos 8 millones. Hoy somos 8. Imagínate, era un estado pues todavía en gran medida despoblado, se concentraban en ciertas ciudades y regiones la población, pero en términos poblacionales no estaba totalmente habitado, ¿no? Y había muchas zonas rurales, pero en el siglo XVIII, de heredero de la colonia, todo el campo, todo lo que es el territorio rural jalisciense, estaba ocupado por pueblos indígenas, por haciendas agrícolas y ganaderas y por ranchos. Y estos eran los que llevaban a cabo la producción agrícola para el autoconsumo de ellos, pero también para el mercado, para las ciudades más importantes. En este caso, el centro de esta gran región, que es el occidente de México, pues es y sigue siendo la ciudad de Guadalajara, por su importancia como centro poblacional, por su importancia como centro político y por su importancia como centro económico y cultural. Entonces se hace todo un sistema social, económico y político que lleva a esta región a tener un gran crecimiento, tanto poblacional como económico, y a consolidar instituciones de las que hablaba el doctor Federico de la Torre, entre las cuales puede estar el Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Instituto Cabañas y varias instituciones que eran de la época colonial y que surgen desde mediados del siglo XVIII a principios del XIX. Y es un auge muy importante donde comienzan las transformaciones económicas. No quiere decir que en 1810 ya comenzó todo, ¿no? No, desde antes ya hay tendencias económicas y sociales que van madurando y que van estableciendo que esta sociedad se integre en grupos económicos y sociales muy importantes, lo que le va a dar esta cierta autonomía y orgullo regionalista que va a resultar en esta idea de que Jalisco tenía que ser un estado independiente, soberano, con respecto al centro del país. Es decir, esto que trae el gobernador de ser federalista sí tiene algo de razón. Es decir, Jalisco siempre ha querido formar un estado soberano. Sí, siempre ha sido una élite muy importante económicamente y culturalmente. Entonces la identidad que crea es de una sociedad fuerte, con una identidad muy sólida, y entonces pelea sus derechos como sociedad y sus garantías dentro del concierto de las otras regiones. Y en este caso, pues Jalisco fue el primero que demandó ser estado independiente y federal. Ok, vamos a regresar con eso más adelante. Doctor Federico, usted comentaba entonces que había una universidad durante la colonia. Sí. A ver, platíquenos un poco de esto. Bueno, atando con esto que ahora comenta el doctor Sergio Valerio, hay un auge que se va a expresar sobre todo en la última parte del siglo XVIII, que se debe a muchas circunstancias, entre ellas también ya los conflictos que empezaba a haber, que empezaba a haber en el sentido de separarse el territorio mexicano respecto a España y demás, y que va a propiciar en cierta manera la debacle, por ejemplo, en algún sentido del puerto de Acapulco y la preeminencia de San Blas, lo cual va a propiciar con ello una emergencia o un mayor crecimiento de estas élites locales de esta región, que se va a expresar de manera muy palpable a finales del siglo XVIII con la creación de instituciones como la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que nace justamente en 1792 y que constituye la segunda universidad que existe en los territorios de lo que era
la Nueva España. Es decir, existía la Universidad de México desde el siglo XVI y la segunda universidad va a ser la de Guadalajara en 1792. Es decir, somos también producto de la circunstancia. Cae el puerto de Acapulco, hay una prominencia de San Blas. No solamente fue eso, pero sí en mucho tiene que ver con eventos que estaban ocurriendo allá que hacen que San Blas se convierta en un centro muy importante para el comercio, para la economía del occidente de México, pero también para otras partes, y eso es lo que nos lleva también a que exista el Real Consulado, que es también algo muy importante, que no ocurría en todos lados, de tal suerte que desde ese momento las élites de acá reclamaban un espacio muy especial respecto a la Ciudad de México. Y eso nos habla de por qué quizás al momento de la independencia uno de los primeros proyectos que prosperan dentro del federalismo va a ser justamente, sí, creo que fue el primero, Jalisco, claro. La primera constitución también. Si me permiten, doctores, vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con este programa porque vamos a empezar ya a hablar de élites, de clases dominantes, de empresarios, de profesionistas. Continuamos. Regresamos a Catalejo, este programa que se produce en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de ir a la pausa, hablábamos del nacimiento de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, poco antes de 1792. Correcto. Y durante la pausa nos decía el doctor Sergio Valerio de la importancia del consulado. ¿Qué es el consulado? Porque hoy decimos consulado y pensamos en visas. Pero, ¿qué era el consulado en 1800? El consulado era el antecedente de la Cámara de Comercio, ¿no? Es donde se reúnen los comerciantes para dirimir pues, sus diferencias, pero también para defender sus derechos y establecer más o menos el ordenamiento de cómo se va a llevar a cabo pues, el comercio en la región, ¿no? Y está integrado por los principales hombres ricos y empresarios de la región, comerciantes sobre todo, ¿no? Porque aquí hay que definir muy bien qué es un empresario, un comerciante, un hacendado, ¿no? Son comerciantes y son los que controlan y monopolizan la mayor parte de productos que circulan por la región. Claro, sin embargo Guadalajara no estaba, o en ese entonces donde estaba Guadalajara no estaba cerca de las costas, pero sí era un lugar de flujo económico. Sí, porque eran las rutas que iban hacia el Pacífico, desde la Ciudad de México hacia las costas del Pacífico, tenían que pasar por Guadalajara, ¿no? Pero no nada más eso, sino que la Real Audiencia de Guadalajara, en la época colonial, tenía ciertos trámites que se tenían que hacer a lo largo de toda la frontera, del norte y el occidente y las provincias internas. Entonces la ciudad de Guadalajara era muy importante en esos términos jurídicos, ¿no? Claro, ¿podríamos decir que Guadalajara era la ciudad más importante del occidente? Del occidente y del norte, noroccidente también. O sea, de la Ciudad de México para arriba era de lo más importante. Sí. Y principalmente por el comercio que se daba. El comercio, todas las costas del Pacífico y los puertos que estaban en el Pacífico. Perfecto. ¿Qué estudiaba la gente en la Universidad de Guadalajara, en el antecedente de lo que hoy es la Universidad de Guadalajara? La Universidad de Guadalajara básicamente nace con tres carreras, si se puede hablar así en términos globales, a nivel superior, que era, se podían graduar de abogados, de médicos o de teólogos. Esa era la visión. Pero sí es importante hacer un matiz. La universidad que nace en 1792 viene también impregnada ya de algunos matices de tipo que involucran las ideas de la Ilustración.
Entonces están presentes ahí y eso ya representa un cierto cambio en relación a lo que había sido la Universidad de México del siglo XVI, por supuesto que también ya estaba mutando. Y esto hay que ponerlo en el contexto de que surgen casi paralelamente varias instituciones desde la colonia, desde la corona española. Por ejemplo, en España, en Madrid, la Academia de San Fernando y otro tipo de instituciones. Si lo queremos ver reflejado en América, estaba el Real Seminario de Minería, que también coincidentemente nace en 1792 y se constituye como la primera institución de educación científica, no solamente de tierras españolas en América, sino al continente americano. Entonces, son instituciones muy importantes. Junto a ellas vienen la Academia de Cirugía, que también surge en ese momento, que nos habla o nos viene a expresar también una gran transformación que está viviendo el campo de la medicina. De tal suerte que una escuela como la de medicina en la universidad, en la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, también trae este componente. Es decir, la ciencia experimental empieza a incorporarse dentro de las instituciones educativas de manera muy importante, muy trascendental. Y a la postre, pues esto nos va a llevar a médicos modernos que incluso se van a estar preparando entre Guadalajara y la Ciudad de México, porque allá van a recibir cursos que tienen que ver con la Academia de Cirugía. ¿Sí? Luego viene una etapa, ya la comentábamos, 11 años, una década de una época muy turbulenta para el país, ¿no? La época de la independencia. ¿Qué pasa con los empresarios y qué pasa con las universidades durante este periodo? Mira, es un proceso un tanto caótico, de mucha inestabilidad política. Este proceso del cambio de una sociedad tradicional a una sociedad capitalista genera varias tensiones y conflictos. Por ejemplo, en el campo se da la individualización de las tierras de las comunidades. Hacia el siglo XVIII muchas de las comunidades indígenas están dividiéndose por el mismo crecimiento demográfico que había. Se está creciendo y los pueblos ya no pueden retener a sus habitantes en su pueblo. Y estos salen a buscar trabajo a las haciendas, salen a buscar trabajo a las minas o a la ciudad. Pero se conforma un ejército de desempleados en todo lo que es el occidente de México, que anda de un lado a otro tratando de conseguir pues, el sustento. Pero también se desarrolla un fenómeno que es una epidemia de bandolerismo. Entonces el campo y los caminos y las ciudades y villas son inseguras porque prolifera el bandolerismo. Y muchas de las gavillas a veces son gavillas de ladrones y a veces son insurgentes y hacen a veces las dos papeles, ¿no? Y ese tiempo es de gran inestabilidad política y social, ¿no? Entonces los grandes terratenientes y los grandes comerciantes viven en la ciudad principalmente, pero si quieren transitar por los caminos es muy inseguro. Claro. Y tienen que fortalecer los medios para gobernar esta ciudad y el territorio, y eso va a ser difícil, es algo que todavía hay que estudiar más. En el caso de las universidades, las escuelas, ¿qué sucedía? Bueno, para centrarlo en el nivel superior, digamos que es así como que el foco quizá podría ser más atractivo en este momento, hay una transición, sobre todo de esta universidad que llega, se funda en 1792 y luego el momento ya de la independencia emergen un concepto nuevo de educación que se va a expresar a través de una institución que se llamó Instituto de Ciencias del Estado a partir de 1827, que es cuando surge el plan de estudios, se crea en el 26, y a partir de esto hay una modificación de manera mucho más radical. Si se quiere ver desde el punto de vista de la medicina, a lo mejor fue un cambio relativamente no tan trascendental, y de la abogacía quizás sí, porque los conceptos nuevos
de república, de constitución, de liberalismo, de economía política van a estar presentes. Pero hay algo que es muy importante en ese momento, que es la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas y experimentales, entre ellas la química, la botánica, la física, que van a plantear el reto de abrir nuevos ámbitos profesionales. Esto va a ser particularmente la ingeniería, que va a tener su origen en este momento con el ingeniero agrimensor o topógrafo. Topógrafo, Sí. es, digamos, la primera versión topógrafo. de la Bueno, ingeniería. luego viene una etapa de, digamos, de tensa calma, de 1824 al 56, con la Guerra de Reforma, pero de eso quiero hablar después de esta pausa. Ya estamos de nuevo aquí en Catalejo, este programa que discute las ciencias sociales. Hoy nos estamos dedicando precisamente a la historia del siglo XIX aquí en Jalisco, empresarios y educación. Hablamos durante la pausa comercial, la pausa sin comerciales, sobre precisamente qué pasaba con las industrias, quiénes eran los empresarios que comenzaron a ser pujantes en este siglo. Bueno, los empresarios, creo que bien lo mencionó el doctor Valerio, hablar de empresario, hablar de como que distintas categorías es importante decirlo, el hacendado, el empresario y demás. El industrial también, como que lleva una connotación que habrá que resaltar. Y en este momento, evidentemente, hay referentes europeos y de Estados Unidos que estaban pegando acá. Y dentro de ese caos, que era indudable, es decir, no había claridad de la nación, había una idea de que había que construir una nación, pero había muchos cabos sueltos que no podían atarse. Y dentro de ese caos existe también la posibilidad de empezar a soñar en algo que era, no sé, la revolución industrial. El referente de la revolución industrial está presente en muchos de estos personajes que están impulsando las reformas en la educación, que están incursionando en la actividad minera y que se quiere reformar porque también hay una crisis muy fuerte, en la actividad productiva en el campo, cómo modernizarla. Y hay algo que es muy importante, el Banco de Avío, que nace a principios de la década de 1830, que va a dar, con Lucas Alamán a la cabeza, una alternativa de ir hacia la industrialización, hacia una revolución industrial. Y soñar en esto, una revolución industrial, suponía también transformar los sistemas, un sistema educativo, por decirlo así, realmente no había un sistema, pero lo que existía de educación había que irlo cuadrando con una perspectiva de ese tipo. Y muchos de estos personajes que intentan ser emprendedores en el ámbito de la industria y que lo empiezan a hacer, incursionan, no están impactando, están continuamente tratando de modificar desde el punto de vista educativo las instituciones muy precarias que se tenían, pero al mismo tiempo se encargaban de mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. Muchos de ellos fueron a estudiar ingeniería a Francia, por ejemplo, en Francia, a Bélgica, y los primeros ingenieros que nos llegan aquí titulados venían de allá, y una institución que era clave, que era el Colegio de Minería. Ya no era el Real Seminario de Minería, que había cambiado después de la independencia, se llama Colegio de Minería, y ahí mandaban también a sus hijos a estudiar las élites locales, y de lo cual hay algunos ejemplos muy notables también, que se van a convertir después en empresarios. Justo de eso quiero hablar, doctor. Empezamos ya a ver algunas clases dominantes, élites, apellidos. Sí, sí. ¿Quiénes estaban ya convirtiéndose? Mira, bueno, en primer lugar, las clases dominantes son los hacendados y los grandes comerciantes, pero también los grandes mineros. Entonces, ¿estos qué hacen con su dinero?
pues lo reinvierten, y hay que reinvertirlo en algo que sea productivo y que deje ganancias, y de ahí sale pues la idea del capitalismo y de las nuevas formas de producir. Hablaba el doctor Federico que se transformó, ¿no?, la forma de enseñar, pero también la forma de producir. Y entonces una cosa es tener una hacienda y tener ganados y cultivar agave o maíz o frijol, trigo, y otra cosa es dedicar el dinero que sacan a un proyecto distinto, y ese proyecto distinto va a ser esa primera industrialización, una industrialización que un tanto refleja los avances que había en Europa y en Estados Unidos sobre la revolución industrial. Entonces, traer la revolución industrial a México significó crear nuevas industrias, la industria textil, por ejemplo, las industrias de papel, las industrias de ferrería, ¿no? De fierro. De fierro. Sí. Okay. Y todo eso tiene que ver con dineros, no nada más con ideas, sino a ver quién va a poner el dinero. Y el dinero se consigue a través de la conformación de sociedades empresariales, que son las sociedades de acciones, ¿no? Y aquí todos los grandes capitalistas, empresarios, hacendados, se hacen socios de estas empresas, ¿no? Y entonces nace la compañía industrial de Atemajac, la compañía industrial de Guadalajara y varias, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen? Pues a través de la asociación, porque el dinero de uno solo no es suficiente para hacer toda la inversión que se necesita para un complejo industrial, ¿sí? Y entonces se asocian, ¿no? No es un solo persona. Ahora, ¿qué familias? Pues las familias conocidas de Guadalajara, ¿no? Uno de los socios de las compañías de Atemajac es Francisco Martínez Negrete, ¿no? José Palomar, ¿no? Nicolás Remus, que es de las haciendas también, ¿no? Y entonces estas familias de alcurnia ya desde la época colonial son los grandes empresarios también. Y de ahí surge el dinero, porque no viene del extranjero. Claro. A veces vemos que las inversiones venían del extranjero. No, las inversiones, el dinero se hacía aquí, a nivel regional. Era de estas grandes familias, y esas familias lo invertían. Entonces no venía el dinero de fuera. Era dinero acumulado aquí durante varios años que se ponía en juego en estas nuevas inversiones. Sin embargo, llega la guerra de reforma y ahí cambian cosas, por lo menos entre la relación entre Estado e Iglesia. ¿Cambian las cosas tanto en la educación como en el sector industrial con la guerra de reforma o no tanto? No, yo pienso que si se quiere ver la lógica que trae, por ejemplo, la empresa industrial atiende más bien a tiempos distintos, ¿no? Es decir, sí tiene que ver con las coyunturas, pero esencialmente tiene que ver con este modelo que se estaba adaptando. La revolución industrial implicaba mecanizar la industria, y mecanizar significa traer maquinaria, mejorar los procesos productivos, utilizar tecnología moderna, crear empresas que le van a ayudar, por ejemplo, a la industria textil. Para que funcione hay que tener las fábricas de fierro que nos provean de los engranes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una lógica como que lleva sus propios tiempos y no necesariamente atiende a eso. A la política. No necesariamente. En este caso creo que no. Cuando hablamos de industrialización fue un proceso más bien un poquito más en ese sentido. Pero yo sí quería tratar este asunto porque hay cambios fundamentales en esa relación Iglesia-Estado, que son las leyes de desamortización de bienes. Para los liberales, el capitalismo tenía la necesidad de más mano de obra y de crear las cuestiones del individualismo. Entonces, en la sociedad del antiguo régimen había corporaciones que tenían bienes. Para los liberales, esas corporaciones, los bienes que tenían eran de manos muertas, o sea que no producían, ¿sí? Y entonces a través de las reformas políticas, de las leyes, se obliga a la Iglesia y a las comunidades indígenas a individualizar los
medios que tenían. Uno eran los capitales, otros eran las tierras, pero tenían que individualizarse para convertirse en mercancías y circular como toda mercancía, ¿no? Y entrar a la lógica del capitalismo. Eso es el gran cambio de las reformas liberales, el crear un mercado interno y el crear individuos en vez de clases, grupos, pero sobre todo individuos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente pausa porque ya me lo están marcando acá en cabina y quiero empezar a platicar sobre la época del porfiriato y por qué nos llenamos de franceses aquí en Guadalajara y si tienen poder, si tienen espacios en la educación. Vamos a hablar de eso después de esta pausa. Bueno, ya estamos aquí en Catalejo, este programa que discute las ciencias sociales, una producción de Canal 44 en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de ir a la pausa, pues nos llega la reforma, de alguna manera también hay algunas implicaciones, pero el doctor Federico de la Torre nos decía en la pausa que es necesario hacer una pausa, valga la redundancia, porque hay personajes que decidieron cruzar el charco, irse a estudiar y luego regresar. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, lo que quería yo mencionar es que este empresariado que están haciendo a mediados del siglo XIX, pues tiene muchísimos componentes. Entre ellos se debe a migraciones que llegan de Francia, de Inglaterra, pero también, por ejemplo, hay migraciones que son previas que vienen de Panamá, ¿sí? Manuel Jesús Olazagarre, Sotero Prieto Olazagarre, que van a fundar fábricas como La Escoba, y también la experiencia son panameños. Son panameños que además estudian en la Ciudad de México en el Colegio de Minería y son profesionistas, que es algo que de repente se ignora cuando se habla de los empresarios industriales de la época. Pero también yo mencioné hace un rato de cómo algunos de las élites locales mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero. Y hay personajes que fueron muy importantes, como Vicente Ortigosa de los Ríos, que también va a ser uno de los fundadores de la Fábrica La Experiencia en 1852, o que también fue miembro de la sociedad que tenía que ver con la fábrica de Temajac, a quien sus padres lo mandaron a estudiar. Bueno, sus padres no, porque quedó huérfano, más bien sus familiares lo mandaron a estudiar a Francia, a la Escuela Politécnica de París, y desde ahí estudió después la carrera de ingeniero civil en París, y posteriormente se fue a la Universidad de Gießen, Alemania, donde iniciaba la química orgánica con el pionero Justus von Liebig, y se va a convertir Vicente Ortigosa en el primer mexicano que hace experimentos de química orgánica. Le toca concretamente resolver la fórmula de la nicotina a Vicente Ortigosa, la fórmula de la conina, que es de la semilla de cicuta, y es un individuo que aparece en el escenario de la comunidad científica química mundial en la época, pero luego retorna a su terruño y hace trabajo en las industrias. Es un promotor de la industria, muy importante, pero además viene portando las ideas de Charles Fourier y el socialismo utópico, y se convierte en organizador de artesanos. Es todo un personaje que vale mucho la pena. Y como él, pues habrá otros personajes. El mismo Sotero Prieto Olazagarre, el panameño, también tuvo una trayectoria por Europa y también fue portador de las ideas de la industrialización desde el punto de vista del socialismo utópico en Guadalajara. Es común. Perfecto. Y justo, hay muchas personas que se van a estudiar a Francia, que regresan a su terruño y luego de repente llegan franceses a acompañarlos. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Mira, bueno, hay que partir de una idea muy general. El siglo XIX es el gran siglo de las migraciones, ¿sí?
casi Europa se queda vacía de que todos los que vinieron a América, ¿no? Entonces sus lugares predilectos para llegar principalmente fue Norteamérica, ¿no? Y en segundo lugar Sudamérica. Y México fue un país muy poco atractivo para estas migraciones. Pero aún así llegaron varios europeos a México a buscar la fortuna, lo que no había en sus países. Ellos querían encontrar aquí, que era pues una vida mejor y lograr una fortuna para ellos, ¿sí? Entonces no solamente es un solo grupo, son alemanes, son franceses, son españoles, son ingleses, belgas, ¿no? Italianos. O sea, hay varios grupos de nacionalidades europeas que vienen a América. Y los que vienen a México principalmente resaltan, pues principalmente los alemanes, los franceses, los ingleses y los españoles, ¿no? Entonces no hay de una sola historia. Cada grupo tiene su propia historia en particular. Y en Guadalajara, en Jalisco, en el occidente, pues hay franceses muy importantes, pero también españoles muy importantes y alemanes, ¿no? Entonces ellos crean empresas a partir de que, pues ellos, en realidad hay un mito de que traen dinero, ¿no? Pero no. Realmente todo aquel que sale de su región viene sin dinero, viene a buscar trabajo, viene a buscar una oportunidad para lograr fortuna. Y lo que hacen es trabajar y trabajar muy duro. Entonces por eso algunos tienen éxito, no todos. Realmente es una minoría de los migrantes, de todos los grupos, los que logran tener éxito, lograr una fortuna. Con esa fortuna regresar a su país después de unos 30 años, 40 años, y llevar el progreso también allá a sus pueblos natales, ¿no? Pero son ejemplos de grandes migrantes. Y en el caso de Jalisco, ¿quiénes fueron los más exitosos? Pues cada uno en su ramo, porque cada uno tenía un ramo en el cual tenía éxito. Por ejemplo, los franceses, que es el trabajo más importante que yo he hecho sobre franceses, son personas que llegaron de zonas principalmente montañosas, de las cordilleras de los Alpes o de los Pirineos, y vienen a México, se dispersan por todo el territorio y logran asentarse en las principales ciudades del país. Aquí en Guadalajara llegan un grupo muy importante que es de una región especial que se llama Barcelonnette. Es al sur de Francia, cerca de la frontera con Italia, ¿sí? Estos barcelonetes, que lo conocemos así como barcelonetes, fundan los principales almacenes comerciales de la ciudad de Guadalajara, a los cuales todos conocimos, como las fábricas de Francia, como el Nuevo Mundo, el Nuevo París, la ciudad de París, el Liverpool. Todos ellos son los que fundan a mediados del siglo XIX y principios del Porfiriato, fundan esos almacenes. Y poco a poco se fundan primero como una pequeña tienda de ropa. Y después van acumulando más capital, van vendiendo y creciendo más y se van haciendo almacenes comerciales más modernos. Y son de una tradición de cierto grupo de nacionalidad porque se juntan y hacen compañías. Lo que te digo, es muy importante el concepto de compañía, porque van a ser socios. Y esos socios van a ser del mismo lugar y a veces tienen relaciones de parentesco entre ellos, porque es la confianza más importante, ¿no? Se traen a sus sobrinos, se traen a sus primos, se traen a sus amigos del pueblo, a los vecinos, y cuando llegan aquí hacen negocios, ¿no? Y traen después a los más jóvenes a trabajar acá. Las migraciones son muy importantes porque son jóvenes, solteros y de 18 a 40 años. Y vienen a trabajar y trabajan de día y de noche. Y luego hacen aquí su familia. Sí, algunos. Y otros regresan con el capital acumulado a casarse con una chica joven de su lugar natal. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, ya ha entrado la segunda mitad del siglo XIX, con la educación en temas de mujeres? Porque estaba prohibido hacia la colonia. ¿Qué pasa después?
Realmente en tema de mujeres, yo creo que se va a empezar a resolver sobre todo a finales del siglo XIX, cuando se empiezan, digamos, a abrir ciertos segmentos más propios, así reconocidos para la mujer, como es el de ser preceptor o preceptora sobre todo, o sea, profesora. Y eso va muy a tono de cómo se van forjando también las estructuras de lo que después sería un sistema educativo de más amplio alcance. La educación femenina fue corta. Hay carreras que empiezan a emerger también de finales de, sobre todo ya desde la década de los 80, 90, como la de químico, de farmacia, ¿sí?, que empieza a asignarse un cierto rol a las mujeres. Pero también desde el punto de vista de otro tipo de ámbitos, pues hay una mayor especialización, por ejemplo, en la ingeniería, y a partir de 1882-83, con una reforma que se hace a la educación, se crean las escuelas, específicamente una escuela de ingenieros. Por primera vez nace la escuela de ingenieros con carreras mucho más allá de la topografía. Ahora se hablaba ya de ingeniero constructor, de ingeniero de minas, de ingeniero arquitecto. La medicina también se va complejizando cada vez más, el derecho igualmente, y vamos a tener también una gran necesidad por el desarrollo de equipamiento para la investigación. Es el momento que, por ejemplo, surge el primer observatorio del Estado, ¿sí?, que esto ocurre en 1889, Observatorio Astronómico y Meteorológico, y un museo del Estado, que es de 1890, y hay un impulso muy fuerte hacia los laboratorios de química y física. Es un momento muy interesante esa transición. Si me lo permite, vamos a ir a una última pausa, precisamente para hablar del porfiriato y de lo que nos dejó tanto en temas educativos como en temas empresariales. Estamos de nueva cuenta aquí en Catalejo, en este programa Empresarios y Profesionistas de Jalisco en el siglo XIX. Este es el último bloque, así que vamos a hablar del porfiriato, la última etapa de este siglo aquí en México. Y primero le voy a pasar la palabra al doctor Sergio Valerio. Habló usted de una estabilidad que hizo madurar a la clase empresarial. Sí, el comercio y el capitalismo necesita cierta estabilidad social y política para desarrollarse, ¿no? Tiene que haber paz para que haya progreso. Y eso lo entendió muy bien Porfirio Díaz y su grupo. Después del triunfo liberal, la prioridad era establecer la paz y dar garantías a los capitales para que vinieran a invertir y se desarrollara la economía, los transportes y la industria y todo lo demás. Y entonces esa estabilidad se dio a partir de 1880, cuando ya venir a invertir a México pues era algo seguro, ¿no? Y se van desarrollando distintos grupos, comerciantes, empresarios, industriales, que se asocian, y esta es la parte importante del porfiriato en términos empresariales, que de los empresarios individuales o familiares se va a desarrollar lo que va a ser las grandes empresas de acciones o las grandes empresas de anónimas. ¿Y esto por qué? Porque para emprender un proyecto de grandes dimensiones es necesario aglutinarse, asociarse. Los capitales se juntan para poder tener un mayor volumen de capital e invertirlo. Y así surgen las grandes compañías industriales durante el porfiriato, como va a ser la Compañía Industrial de Jalisco y la Compañía Industrial de Guadalajara. Estas van a aglutinar a las principales fábricas textiles alrededor de Guadalajara, ¿sí?, junto con los almacenes comerciales que yo ya había mencionado, porque va a ser casi todo un cártel en donde las fábricas textiles como
la de Atemajac, la de la Experiencia, El Salto, van a estar vinculadas a las empresas comerciales de los grandes almacenes franceses. Y los socios van a ser los mismos socios, pero no solamente franceses, sino que va a haber españoles, va a haber mexicanos, va a haber alemanes, y es un grupo de capitalistas que están en todas las empresas, están en los bancos, crean el Banco de Jalisco, un Banco de Jalisco propio para la región. Son socios del Banco Nacional de México, que tiene capital francés también, pero ese es nacional. Pero en las compañías de asociaciones, pues entra el capitalista con el dinero, ¿no? Y espera ganar réditos muy importantes. Y entonces así es como el capitalismo realmente se va desarrollando, a partir de esta asociación con capitalistas y empresarios y con técnicos que van a hacer toda esta cuestión de funcionar. Claro. Porque los empresarios no es que sean empresarios intelectuales muy conocedores, no, ellos tienen dinero. Claro. Y lo que hacen es contratar a los ingenieros para que hagan la labor más importante. Justo, también la tecnificación del recurso humano. Ya hemos visto que empiezan ya a regresar quienes fueron a estudiar a Europa, que ya empieza a haber un observatorio, un museo. ¿Qué está sucediendo? ¿Empieza a haber otras escuelas? ¿Qué está sucediendo en este? Bueno, realmente desde que llegan las industrias, yo creo que la industria mecanizada, cuando se empiezan a adaptar, hay requerimientos de formar gente, pero al mismo tiempo traen gente para arrancar las industrias. Entonces vienen muchos técnicos, algunos permanecen poco tiempo, otros se quedan de hecho a vivir, ¿no? Acá. Pienso en los Newton, ¿no? Que son oriundos de algún lugar, Massachusetts, Estados Unidos, y se quedan y se hacen hacendados, se convierten en parte de las élites. Pero al mismo tiempo están emergiendo dentro de este marco institucional educativo, y a veces los que llegan también de estudiar fuera, se convierten en los inventores. Pienso en el ingeniero Gabriel Castaños, que va a ser fundamental, el ingeniero Guadalupe López de Lara, que es originario de Ciudad Guzmán, pero que con el apoyo del Remus, de Nicolás Remus, termina yendo a estudiar a Estados Unidos, llega y se convierte en un gran inventor junto con Gabriel Castaños. A ello se debe una transformación importante en lo que tiene que ver con los hornos, el horno para la cocción de los agaves. Se transforma de ser el horno de tierra en horno de mampostería, eso se debe a ellos. Y estas innovaciones están ocurriendo en este contexto donde, a la par de que se están viviendo transformaciones en el sistema educativo, que ya podríamos hablar de alguna manera de su existencia, está emergiendo también los talleres industriales, ¿no? Como algo que va a retroalimentar el trabajo de las industrias. Y ahí está Guadalupe López de Lara con un papel importante, pero también familias de extranjeros como los Collignon, que van a tener uno de los talleres más importantes a principios todavía del siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a ver también el papel de los inventores y la interconexión que tienen con las instituciones educativas y cómo se están insertando en los sistemas productivos tradicionales para modificarlos, y con los otros también. Me quedan algunos minutos. Quisiera preguntarles cómo cerramos el siglo XIX en materia empresarial y educativa, es decir, ¿qué le heredamos al siglo XX? Pues una gran industrialización, porque a veces no se ve el parámetro que significó la industrialización del porfiriato. No se quedó solamente en la industria textil, porque rebasó los marcos también de la ciudad. Si hablamos en términos agrícolas, se tiene que hablar de los grandes ingenios azucareros, de las fábricas de tequila, donde hubo también industrialización. Entonces, un ingenio azucarero era una empresa muy tecnificada. Entonces, se necesitaba también un gran conocimiento tecnológico para establecer con técnicos, con operativos y todo,
para que funcionara un ingenio, así como una fábrica textil, como una fundidora de hierro, todo. Es que no nada más era la ciudad, también en el campo hubo mucha industrialización. ¿Usted qué diría? Yo diría que hay otros elementos que hay que considerar en todo ello. Por ejemplo, la llegada del ferrocarril, que va a ser fundamental a partir de 1888 a Guadalajara y que va a modificar gran parte de los paisajes y las posibilidades también de que ocurrieran otro tipo de transformaciones. Si nos vamos también a revisar desde el punto de vista de las transformaciones técnico-científicas que estaban ocurriendo en el mundo y que nos están impactando, va a ser muy importante. Por ejemplo, la electrificación. La llegada de la electricidad, la adopción de la electricidad para los sistemas de energía, etcétera, va a ser fundamental. Y eso va a traer añadido transformaciones en una actividad como la minera que de repente había decaído y que renace al finales del siglo XIX y principios del XX en territorios de Ostotipaquillo, Etzatlán, gracias a que el método de cianuración, que era todo un acontecimiento, da la posibilidad, por la vía de la electrificación, de que se concrete. Entonces hay cosas muy importantes por ahí. Pues ahí tiene usted, la verdad es que nos hizo falta tiempo para hablar de lo que ha sucedido. Me hubiera gustado preguntarles muchísimas cosas más, pero el tiempo se nos terminó. Le agradezco al doctor Sergio Valerio y al doctor Federico de la Torre que nos hayan acompañado esta noche y prometemos volverlos a invitar para que nos vuelvan a responder estas preguntas sobre lo que sucedió hace poco más de 120 años. Muchísimas gracias a usted que se quedó con nosotros a lo largo de esta hora. Yo soy Omar García y le agradezco que nos haya acompañado.